¿Sí?
Casi ya allá afuera, pensé que teníamos. Sí, de los... ¿Alguien por casualidad no un cargador de teléfono tradicional? No, iPhone. No, del iPhone.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo es el sistema? Acá tenemos una pestaña de Bit, una aplicación gratuita que transmite, muestra lo que tú haces, porque hay gente que de repente o sea, hay gente que está viendo tu pantalla y que mientras tú ves la clase la gente va a ver lo que tú haces. ¿Ya? Entonces puede que de repente te hagan preguntas también, pero ahí te das cuenta que te van a hacer, que va a ser directo, que no va a escuchar el PC, no hay ningún problema con eso. Pero estar totalmente pendiente que pueden preguntar. Lo otro, tenemos este drive. Está abierto en la carpeta de la PC, vi que cargaste archivo, sí, pues, ya está cargado todo el equipo. Y si tú quieres dejar algo durante la clase, la idea es dejarlo acá para que ellos también les llegue. Si queréis dejar algo en la clase. Lo supone que acá está todo lo que cargaste. Sí. Y eso, está con los programas, no sé qué más decirte. Está todo andando por mi cuenta. Ya, así que eso. Si quieres pasar el baño y ahí, cuando queréis, eso. Sí. No. Tengo comprendería y cosas. Bueno, voy a hablar ahora. ¿Cómo? ¿La ves? ¿La ves aquí? ¿No? Mira, 10 palabras son 10 palabras a la otra, son un red de 20. Ya. Ahí vamos a hacer cosas por ver. Así que igual que estaba actualizando. Porque tengo que echar cinta de la mitad. Pero vamos, lo terminé. Faltan 3. Faltan 3. 3 acá. Y acá. Faltan, creo que 2 más. Pero acá suena. Un sonido súper característico. Si no, yo te voy a avisar. Y lo único que tienes que hacer, cuando suene, te vas a salir acá en la pantalla y dice tal persona quiere entrar. Admitir. Eso. Va a sonar, es súper característico, así que. Si no, yo te voy a repetir. Pero bueno, de hecho ya hay una persona que está diciendo que se va a meter en la corona. Así que ahí tienes. Y cuando quieras, eso vamos a ver.
Ya muchachos, buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristian Duarte, soy profesional de la construcción. Voy a ampliarme tanto en presentarme, ¿ya? Tengo una invitación para ser parte del diplomado en representación de proyectos, ¿ya? Llevo años ya en el área de la construcción, arquitectura, y esos 4 años también como en la parte educativa. Así que la verdad es que quiero hacer esta clase particular bastante práctica, ¿ya? Que ustedes trabajen en algo concreto, que tengan las herramientas necesarias para poder representar un proyecto de buena forma, ¿ya? Hasta ahora, por lo que se han trabajado modelos, ¿no es cierto? Trabajado en arquitectura, modelación concreta, estructura, han visto interferencias entre diferentes software, ¿ya? Pero quizás les falta esta parte de representar un proyecto como se debe, ¿ya? ¿Cómo voy a vender este producto? ¿Cómo voy a presentar este proyecto? ¿Ya? Y vamos a trabajar 3 cosas principales, que quizás voy a mencionar a continuación. Una va a ser, vamos a lograr realizar una animación digital, ¿ya? Para poder presentar un proyecto, un video de animación, un recorrido virtual, ¿ya? Así como la palabra técnica, recorrido virtual. Vamos a trabajar también en una lámina más bien técnica, ¿ya? No vamos a hacer como un plano típico tan cuadrado, ¿no es cierto?, tan de ingeniería, ¿ya? Sino va a ser algo más atractivo, algo más específico. Vamos a trabajar con un proyecto directamente relacionado con Revit, ¿ya? Y después nos vamos a pasar a algo un poco más digital, más diseño, ¿ya? Que tiene que ver con Photoshop, con cómo voy a representar un proyecto de otra forma, ¿ya? Cómo voy a vender este producto. Voy a partir todo desde un contexto histórico del diseño, ¿ya? Para que un poco nos entremos en lo que es el diseño, ¿ya? Y todo esto tiene que ver con un acto fundamental, ¿ya? Con un acto fundamental de qué es lo que quiero transmitir a la hora de presentar un proyecto,
¿ya? No es solo presentar un plano, no es solo presentar una planta, no es solo presentar un alzado, no es solo presentar algo concreto, ¿no es cierto? Sino que tiene que haber un fundamento detrás, un fundamento teórico de por qué estoy presentando este proyecto. ¿Se entiende la idea, no? Principalmente porque la palabra diseño, ¿ya? Representación de diseño viene, ¿no es cierto?, de qué es lo que quiero transmitir, ¿ya? Tiene que ver con una acción, qué es lo que quiero lograr con este diseño, ¿ya? Repito, no es solo mostrar una planta, no es solo mostrar una elevación, no es solo mostrar un proyecto, sino qué es lo que quiero transmitir con este proyecto, a quién se lo voy a presentar, ¿ya? Y para eso hay algunos agentes específicos dentro del área, ¿ya? Que tienen que ver con esta triada que están viendo acá, ¿ya? Uno es el contexto, ¿ya? ¿Dónde lo voy a presentar? El contexto donde voy a presentar mi proyecto tiene que ver con un sujeto, ¿ya? ¿A quién se lo voy a presentar? ¿Ya? Se lo voy a presentar a una oficina de arquitectura, se lo voy a presentar a una oficina de ingeniería, va a ser una especie de inmobiliaria, ¿ya? Se lo voy a presentar a una persona X, ¿ya? Tiene que ver con un sujeto y también con el objeto, que es qué es lo que voy a presentar, ¿ya? Estos tres factores son fundamentales a la hora de diseñar un producto, diseñar o realizar una presentación de un proyecto, ¿ya? Es muy importante que manejemos estos contextos, estos tres factores, ¿no es cierto? El contexto, dónde va a ser presentado, el sujeto, ¿ya? A quién se lo voy a presentar, y el objeto, qué es lo que voy a presentar, ¿ya? Y en estos tres factores de hoy día, vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Vamos a simular, ¿no es cierto?, una entrega de una presentación de un proyecto, pero trabajando particularmente en estos tres factores, ¿ya? Que son muy importantes, ¿ya? Repito, no quiero hacer aquí una clase más bien teórica porque podríamos irnos un poco a la teoría, el diseño, incluso el color, ¿ya? Hay todo un fundamento teórico de qué es lo que voy a presentar, cómo voy a presentar esta lámina, qué color tiene que tener, ¿ya? Y ahí podríamos entrar en otro mundo que es bastante interesante también, pero lo concreto de hoy día va a ser trabajar en la presentación de un proyecto. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a lograr presentar este proyecto? Y repito, no solo un plan, sino que algo que sea un poco más atractivo, algo que sea más interesante, ¿ya? Algo que no se lo voy a entregar al calculista, ¿ya? Sino que algo que voy a presentar en una oficina, algo que voy a presentar, ¿no es cierto?, mi proyecto, voy a vender mi proyecto, ¿ya? Y en base a esta triada nacen algunos conceptos básicos, ¿ya? En el contexto, ¿no es cierto?, surgen necesidades, ¿ya? Si tengo un contexto, esto es un poco del anteproyecto, digámoslo así. Si tengo un contexto donde necesito, por ejemplo, acá el colegio de arquitectos, ¿no es cierto? Si yo veo la estructura de este colegio, a lo mejor el contexto me dice que tengo que realizar una remodelación del colegio, ¿ya? Entonces ese es el contexto específico. Remodelar este colegio, a lo mejor porque ya lleva una cantidad de años, sin perder obviamente la arquitectura clásica, qué sé yo, pero necesito una remodelación, ese es el contexto, ¿ya? Entonces ahí surge una necesidad. ¿A quién? A un sujeto, a nosotros. Surge una necesidad de poder hacer algo, ¿ya? Y obviamente, en base a ese sujeto, ¿no es cierto?, el objeto que nosotros vamos a crear, la presentación de esta remodelación del colegio, ¿ya? Va a tener algunos requerimientos, ¿ya? Y ese objeto, esa presentación del proyecto, ¿no es cierto?, va a tener algunos satisfactores, ¿ya? ¿Cómo vamos a presentar este proyecto? ¿Ya? Entonces, en base a esta triada, vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? ¿Cómo voy a presentar este proyecto? ¿Ya? En base al contexto, al sujeto y al objeto. ¿Se entiende la idea, no? ¿Por qué es importante presentar un proyecto? O saber presentar un proyecto, ¿ya? Más allá de presentar un proyecto. Realmente los proyectos, como lo que están viendo acá, una lámina, ¿ya?, bastante interesante. Vamos a tratar de hacer algo así, ¿ya? ¿Por qué es importante presentar un proyecto? Porque los proyectos, si bien es cierto, el plano no habla por sí solo, ¿ya? Lo que tenemos que lograr justamente es que este plano, ¿ya?, que es más bien una infografía, ¿ya?, me entregue todo lo necesario y se demuestre por sí solo, ¿ya? No es solo mostrar una planta arquitectónica, no es solo mostrar una elevación, sino que ya, si realizo una lámina un poco más detallada, voy a entregar mucha más información al cliente, ¿ya? Voy a presentar este proyecto de otra forma, ¿ya?, que eso es lo interesante, ¿ya? O sea, podemos tener, como dice, un excelente proyecto, podemos tener una modelación impresionante, podemos tener una modelación a nivel, ¿no es cierto?, de estructura, river shapes, podemos trabajar, ¿no es cierto?, en los detalles de cada una de las partes de mi proyecto, ¿ya? Pero si no sé mostrar mi proyecto de buena forma, todo lo que hice, toda la modelación, todo lo concreto, no se está viendo, ¿ya? Puedo trabajar en los muros, repito, puedo trabajar en diferentes partes estructurales de mi proyecto, pero si no lo sé mostrar, ¿ya?, no va a servir de nada.
¿Se entiende la idea, no? Por eso es importante manejar este concepto de por qué voy a presentar un proyecto. ¿Por qué lo voy a presentar? Teniendo obviamente la característica, ¿no es cierto?, que no solo cuando yo presento un proyecto, una lámina, etcétera, no solo es lo que hablo, no solo el lenguaje, ¿no es cierto?, sino también hay un lenguaje visual, lo que estoy mostrando, qué es lo que quiero mostrar con esto, ¿ya? Suena un poco filosófico, ¿no es cierto?, pero tenemos que preguntarnos qué es lo que quiero mostrar con esto, qué es lo que quiero, qué sentido le quiero dar a esta lámina, cómo quiero presentar este proyecto. Y justamente esto es lo que vamos a trabajar hoy día, en cómo voy a presentar este proyecto de la mejor forma posible, ¿ya? Existen diversas formas para poder presentar un proyecto, pero la idea es que vayamos, ¿no es cierto?, a lo concreto y realicemos una presentación como corresponde, ¿ya? Existen muchas formas de presentar un proyecto. Yo podría ponerme acá, ¿no es cierto?, hacer una maqueta y presentarle mi proyecto con todos los detalles, ¿ya? Existen, repito, varias formas. Nosotros vamos a trabajar hoy día concretamente en tres. Realidad virtual, digámoslo así, o recorrido virtual, ¿ya? Una animación digital. Vamos a lograr hacer una animación digital. Vamos a trabajar en una lámina de detalle, una lámina técnica de detalle, ¿ya? Algo más específico, ¿ya? Y vamos a trabajar también en algo bastante parecido a esto, ¿ya? Que es una diagramación digital, ¿ya? Ahí vamos a combinar algunos software, ¿ya? Photoshop, Revit principalmente, CAD. Vamos a saber importar diferentes cosas, ¿no es cierto?, para lograr llegar a algo así. Hasta ahora no han trabajado en el diplomado presentaciones, ¿no es cierto? Ningún tipo de presentación, solamente modelación, todo lo técnico. Perfecto. Ya. Como les comentaba, vamos a trabajar en estos tres puntos, factores importantes: animación digital, presentación técnica del proyecto. Cuando hablo de un recorrido virtual, me imagino que han visto, por ejemplo, en la inmobiliaria, cuando hacen un video corporativo, ¿no es cierto?, y muestran el proyecto en diferentes partes, ¿no es cierto?, va como una persona entrando al proyecto y va mostrando mi proyecto de diferentes formas, los diferentes detalles, etcétera, ¿ya? Bueno, esto es lo que vamos a realizar el día de hoy. Vamos a hacer una animación digital, ¿ya? ¿Se entiende, no? Me parece que están todos compartidos, ¿no es cierto?, los computadores de información. Sí. Abramos este proyecto que les traje acá. Alumnos Coronel. Sí. Proyecto Alumnos Coronel. Si nos damos cuenta en el modelo, es un modelo bastante avanzado ya, prácticamente terminado, tiene bastantes detalles, detalles estructurales, ¿ya? Nada más que la arquitectura, ¿ya?, de objeto, mobiliario, etcétera, ¿ya? La idea es que trabajemos sobre este proyecto, ¿ya? Cada uno particularmente en su computador, ¿no es cierto?, va a diseñar un recorrido virtual, ¿ya? Repito nuevamente, y quiero ser como majadero un poco en la presentación. Cuando hablo de presentar un proyecto, estoy hablando de qué es lo que quiero conseguir, ¿ya? Entonces, a la hora de diseñar, por ejemplo, mi animación digital, mi recorrido virtual, tengo que preguntarme, ¿no es cierto?, qué es lo que quiero transmitir con esto, ¿ya? ¿Para qué voy a presentar este proyecto? Y esa es la pregunta que se tiene que hacer cada uno. ¿Por qué lo quiero presentar? ¿Por qué quiero hacer este recorrido virtual? ¿Por qué a lo mejor en vez de irme, ¿no es cierto?, por el interior de la casa, me voy a ir solamente por el exterior, o voy a presentar solamente un detalle de la casa, ¿ya?
Entonces la idea es que vayamos viendo, ¿no es cierto?, este contexto y lo trabajemos específicamente en este proyecto, ¿ya? ¿Todos pudieron abrir el proyecto? ¿Sí? Perfecto. ¿Ya? ¿Me podrían contar un poco qué es lo que han hecho hasta ahora, repito? En cuanto a modelación, 3D. Arquitectura, estructura, especialidades. O sea, han realizado un proyecto completo, ya sea en arquitectura, estructura, Por partes. ya, por partes. Está Perfecto. creando una generalidad de la especialidad en sí. Una Ya. bandeja, un tablero, un ducto de lima. Ah, ya, perfecto. Algo bastante como específico, digámoslo así. Ya. La idea, repito, de esta clase es un poco complementar todo lo que han hecho hasta ahora, ¿ya? Complementar todo lo que han modelado, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que en algún momento van a llegar a este producto final, van a tener este proyecto completo, ¿no es cierto?, de tanto de arquitectura, especialidades, estructura, etcétera, pero va a llegar un punto que tengo que presentar este proyecto, ya tengo que darle un término final a este proyecto y en eso se basa la clase hoy día, representar el proyecto de la mejor forma posible, ¿ya? En Revit tenemos una función bastante específica a la hora de presentar proyectos, ¿ya? Y no solo lo que me muestra Revit, ¿no es cierto?, por defecto, ¿ya? Que son planta, alzado, elevaciones, incluso 3D, ¿ya? Algo más volumétrico. Hay una herramienta específica en Revit, ¿ya?, en la pestaña de View, que se llama los Walkthrough, ¿ya? Y los Walkthrough, como dice el nombre, ¿no es cierto?, con esa herramienta yo puedo generar un recorrido virtual dentro de mi proyecto, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es generar justamente un recorrido virtual. Vamos a hacer una prueba inicialmente. Pestaña View, 3D View, herramienta Walkthrough. Y en esta herramienta, repito, lo primero que hago, entre los pasos específicos que hago, es realizar o tomar en cuenta los puntos del recorrido virtual, ¿ya? Entonces, fíjese bien ahí en el proyector, voy a hacer una prueba específicamente. Es bastante simple el uso del walkthrough, simplemente voy definiendo los puntos, ¿ya? Los puntos por donde va a pasar mi recorrido virtual, ¿ya? Indicando obviamente la orientación de la cámara específica por donde va a ser el recorrido, ¿ya? Si se da cuenta, voy pinchando los puntos por donde quiero que pase mi cámara, mi recorrido virtual. Por ejemplo, acá me voy por dentro de la casa, voy a pasar a lo mejor por el living, ¿ya?, comedor, y me voy a devolver a la salida. Realizamos el recorrido y se genera, ¿no es cierto?, esta polyline, ¿ya? Es como una polilínea que se va a generar esta polilínea, ¿ya?, que va a pasar, ¿no es cierto?, a ser el punto del recorrido de mi animación digital, ¿ya? ¿Sí que no estaría, no? Una vez que ya tengo el recorrido de mi animación, ¿ya?, podemos editar este walkthrough, ¿ya?, con los diferentes puntos. Fíjese bien, ahí cuando pongo editar walkthrough, me arroja los puntos donde yo hice el recorrido, ¿ya?, y principalmente puedo hacer una previsualización de mi recorrido virtual por toda la escena, ¿ya? Y en el Project Browser, si se dan cuenta también, nace una nueva pestaña que se llama justamente los walkthrough, ¿ya?, la pestaña de la animación. Y ahí puedo entrar específicamente a la cámara, ¿ya?, que me va a mostrar lo que estoy viendo, ¿no es cierto? Y puedo generar, repito, una previsualización de mi recorrido virtual, ¿ya? Al igual que lo renderizado,
el recorrido virtual funciona por fotogramas, por los más conocidos frames, ya que son frames por segundo. Y este recorrido virtual, ¿no es cierto? Repito, lo puedo ir editando, ¿ya? Se puede ir mostrando, ¿no es cierto?, la cámara, lo que va a ver, ¿ya? Puedo ir editando, o sea, los puntos de los frames, los fotogramas, que es lo que me va mostrando este recorrido virtual, ¿ya? Tengo de 0 a 300 frames, ¿ya? Y puedo ir, ¿no es cierto?, repito, mostrando qué es lo que me va mostrando cada fotograma, cada frames de trabajo, ¿ya? Y, repito, podemos hacer una previsualización de lo que me está mostrando el recorrido virtual, por dónde estoy pasando, ¿no es cierto?, en mi escena, ¿ya? Y aparte, ¿no es cierto?, por cada frames yo puedo ir editando la posición de la cámara específicamente, qué es lo que me está mostrando. ¿Ya? Puedo ampliar a lo mejor, puedo ampliar el recorrido, ¿ya? Por cada frame, pero ir editando lo que me está mostrando la cámara. ¿Ya? Frame 50, por ejemplo, estoy mostrando cierta parte de la casa, en el 100, en el 200, ¿ya? Puedo ir editando, ¿no es cierto?, el recorrido virtual, de acuerdo a lo que quiero mostrar, ¿ya? Y también desde la planta puedo editar los puntos por donde recorre la cámara, ¿ya? En el caso de que mi recorrido virtual, cuando inicié el recorrido virtual, puedo ir dándole la orientación específica a las cámaras, ¿ya? Fíjese bien, next keyframe, ¿ya? Tengo ese recorrido, ese punto de inicio, voy al siguiente, no quiero mostrar eso, sino que quiero mostrar el exterior, le doy la orientación a la cámara, next frame, entro dentro de la casa, ¿no es cierto? ¿Ya? Cambio la orientación, ese punto específico, quiero que me muestre esta parte de la casa, y así puedo ir cambiando, ¿no es cierto?, lo que está mostrando la cámara, ¿ya? De acuerdo a cada uno de los puntos que yo definí, ¿no es cierto?, en mi proyecto, lo que yo quiero mostrar de mi proyecto. La idea, por supuesto, es que mostremos la mayor cantidad de espacios de mi proyecto. ¿Sabes que lo hago y no me sale el play para ver el recorrido? Ya. Perfecto. Cuando voy al walkthrough, ahí, fíjese en el Project Browser, se me crea una pestaña nueva en el Project Browser, en el walkthrough. Le pongo editar walkthrough, porque quiero editar el recorrido, y ahí me nace al tiro la pantalla de navegación, en la parte de arriba. No me sale play, me sale next y play now. Lo de previous nomás está. ¿Pero está dentro del walkthrough? Sí, pero no me da la opción del play, el play está como apagado. ¿Y el frame en qué número aparece? Hay que ponerlo en 0 inicialmente para empezar la navegación. Ah, está en 300 sale. Se parte en frame 0 y ahí puedo ir editando cada uno de los frames. ¿Perdón? Ah, ya, ahí sí, ya. Gracias. Gracias. Ya. Iniciemos la primera parte de del recorrido virtual con dos animaciones específicas. Una va a ser al exterior del proyecto, ya todos van a ser una animación exterior del proyecto y una animación interior, mostrándome el interior de la casa, de este proyecto específico. ¿Ya? Un recorrido virtual entonces interior. Y vamos a hacer un walkthrough, también un recorrido virtual pero exterior, mostrando el exterior de la casa. ¿Ya?
Fíjense el detalle acá, me ponen atención un poco en el proyector, fíjense en el detalle. Cuando hago un recorrido virtual exterior, ¿ya? La idea es que después vayamos modificando, repito, la orientación de las cámaras. ¿Ya? Por ejemplo, yo le di ahí un recorrido exterior, ¿no es cierto? Pero si voy al recorrido virtual exterior y hago una previsualización, ¿ya? Como edito por si acaso el walkthrough, seleccionando la ventana, si pincho la ventana, inmediatamente me aparece la opción de editar el walkthrough, que es el recorrido virtual. ¿Ya? Si entro del recorrido virtual, ¿no es cierto? Puedo modificar el frame, da donde parto, y la idea es que no me pase justamente esto, ¿ya? Que la cámara no apunte hacia cualquier lado, sino que me muestre efectivamente lo que, en este caso, el proyecto exterior, mostrando diferentes puntos de vista de mi casa, ¿ya? Entonces, para que no ocurra eso, para que no se desenfoque un poco la orientación de la cámara, la idea justamente es editar los puntos donde yo elegí el recorrido virtual, ¿ya? Para eso, una vez que estoy editando el recorrido virtual, ¿cierto? Pongo acá editar el walkthrough, desde la planta voy viendo cada uno de los frames del recorrido. Entonces, por ejemplo, acá me está apuntando hacia cualquier lado, tiene que apuntar hacia la casa, ¿ya? Y puedo darle también cuál es el rango de vista, ¿ya? El view range, el rango de vista que quiero mostrar en la cámara, hasta dónde quiero mostrar en la cámara. A lo mejor yo quiero mostrar hasta la mitad de la cámara, ¿cierto? En la casa, el proyecto, ahí. Y la idea justamente es ir editando la orientación de cada uno de los frames, ¿ya? Para que el recorrido virtual vaya justamente orientado a la casa. Esa sería la idea, que vaya orientado a la casa por el exterior, tanto por el exterior como el interior. Entonces vamos a hacer esas dos pruebas. Vamos a generar un recorrido virtual por el exterior de la casa y también vamos a generar un recorrido virtual por el exterior de la casa, ¿ya? La idea es que lo creemos algo así, que vaya rodeando la casa como en 360 grados y me muestre el proyecto completo. Dependiendo, lógicamente, las dimensiones del proyecto, va a ser cómo voy a adaptar cada cámara,
cada sector del frame, lo que me va mostrando, ¿ya? ¿Cómo ver los recorridos después de la respuesta? Porque lo mismo, están como El next frame. Ya nosotros pinchamos el recorrido, ¿no? Con diferentes puntos. Y el next frame, ahí tengo una opción con ese círculo magenta, ahí cambia la orientación. claro, la resolución que se ve en la resolución de la cámara no es más grande. O no, O sea, una vez que genero el recorrido. Exacto. Se entiende, por supuesto, que cuando estoy generando el recorrido en la vista de planta, ya cuando genero el recorrido, si tengo el recorrido virtual por fuera de la casa, ya entre más fuera de la casa lo tenga, ¿no es cierto?, voy a tener mayor amplitud de la cámara, ¿ya? Entonces voy a poder mostrar mejor el proyecto, ¿ya? Imagínense que estoy trabajando, por ejemplo, en la presentación o en el recorrido virtual de un edificio, tengo que ponerme mucho más alejado, ¿no es cierto?, del proyecto en sí, para que me muestre mayor rango de vista, para que la cámara se vea de mejor forma. ¿cómo vigilan todo? Ese círculo Bien, siga. nunca puede ser. Para poder editar, y ahora la cámara, aquí, tienen que editar. Pero aquí para cualquier punto, eso es no sé. Porque esos son los puntos del recorrido que yo he hecho. Entonces, eso lo tengo que editar. Ya le voy dando la orientación y lo que tengo que mostrar. ¿Cómo verifica la actividad? De ahí es siempre lograr. De ahí, en el punto a la orientación. ¿Podría repetir Y el cuando es el rango de clima. modificas las cámaras que invertir en el proceso? ¿Se puede calcular la cámara? Sí, también podemos jugar con la altura. ¿Disculpa? Que podría repetir cómo modificar la cámara, que no lo entendí bien. Perfecto. Cuando entro al Walkthrough, ¿no es cierto? Seleccionamos el cuadro de afuera, editar el Walkthrough, ¿ya? Voy al nivel número 1, me muestra ahí el recorrido virtual, ¿Ya? y donde dice Netscape, voy modificando cada uno de los puntos del recorrido virtual que hice. Y ahí tengo dos formas específicas. Ahí me aparece un círculo magenta, donde cambio la orientación de la cámara, hacia dónde me va a apuntar la cámara. Y también tengo este círculo de acá, que me muestra el rango de apertura de la cámara, cuánto es lo que quiero mostrar de la cámara. Ah, ok. Entonces tengo ahí dos funciones específicas, la orientación de la cámara y el rango de vista, la apertura de la cámara. Y ahí voy modificando con Netscape cada uno de los puntos del recorrido. Ah, ok, lo voy a intentar, gracias. ¿Ya?
Si alguien quisiera aumentar el tiempo del recorrido virtual, ¿ya? Para que no sea tan corto, ¿no es cierto?, por lo que quiero mostrar en mi caso, sino que sea más detallado de acuerdo a los frames por segundo, ¿ya? Cuando edito el frames, ¿no es cierto?, hago una previsualización, ahí me parecen, en esta parte de acá, donde aparecen los fotogramas por segundo, yo puedo ir, ¿no es cierto?, visualizando por cada frames, ¿ya?, que me va mostrando la cámara, puedo ir viendo, ¿no es cierto?, cada frames, ¿ya? Y en esta parte de acá puedo aumentar la cantidad de frames y eso me va a aumentar obviamente la cantidad de frames que tengo de mi recorrido virtual y va a generar dentro de los puntos del recorrido virtual que hice, ¿ya?, una mayor cantidad de tiempo, o sea, se va a detener más la cámara en cada punto de mi recorrido virtual, ¿ya? Pongamos que lo leo a 500 frames, ¿ya?, el total de frames. Obviamente mi recorrido ahora va a ser mucho más lento, ¿ya?, porque tengo mayor cantidad de frames, de fotogramas, ¿no es cierto?, de renderizados por segundo, ¿ya? Entonces el recorrido de la cámara va a ser mucho más lento que si tuviera 300, 200, 100 frames en el total, ¿ya? La idea, por supuesto, es que si queremos presentar un proyecto, no sea como simplemente una pasada de mi recorrido virtual, sino que sea algo más detallado, algo más específico, algo más lento, que me muestre diferentes partes de mi proyecto, ¿ya? Pueden hacer un recorrido virtual tanto en el primer piso como en el segundo piso, también lo pueden hacer, ¿ya? La idea, repito, es que generemos un recorrido virtual tanto por el interior de mi proyecto como por el exterior del proyecto, ¿ya? Y una vez que ya tengamos un poco más avanzado lo que es el recorrido virtual, vamos a la fase de exportación del video, ¿ya? De tener como algo concreto, ¿no es cierto?, cuándo puedo recorrer, ¿no es cierto?, cuánto puedo mostrar mi video, ¿ya? Esto es una forma de representar un proyecto, ¿ya?, que es bastante simple, es simplemente hacer un video animación, un recorrido virtual, ¿ya? No es algo tan tangible, ¿no es cierto?, algo que puedo mostrar, ¿ya?, dependiendo, repito, del contexto en el cual estoy. ¿Cómo se evita la altura de la cámara? La altura de la cámara, ¿ya?, viene explícita, ¿no es cierto?, en Revit, ¿ya? La altura de la cámara está puesta de acuerdo a los niveles que estoy asociado, ¿ya? No puedo levantar específicamente la altura como en 3D Max, como en otros programas, dando la orientación, ¿ya?, porque viene definida por el programa de acuerdo al nivel que estoy enlazado, ¿ya? Lo que yo puedo editar, ¿ya?, ¿sí?, lo que sí se puede editar en el recorrido virtual, cuando hago la edición del recorrido, en el nivel 1, hago la edición, ¿no es cierto?, y acá me muestra en la barra de propiedades, el Properties, la distancia, el bar clip offset, cuánto me estoy separando de la cámara, cuánto me quiero mostrar del clip, ¿ya?, de lo que me está mostrando la cámara. Pero en altura está asociado directamente al nivel, ¿ya? Entonces, dependiendo, la única forma de modificar la altura de la cámara sería modificar cada uno de los frames, las fotos que me va tomando el recorrido virtual, ir agrandando, ¿no es cierto?, el espacio, ir mostrándome cada uno de los frames por recorrido, los podría ir editando, ¿ya? Por ejemplo, el frame 10, ¿no es cierto?, editando el espacio, la forma que quiero mostrar mi recorrido virtual, ¿ya? Gracias. Y la ubicación, después de hacer un recorrido, la ubicación de los puntos es editable. Tampoco es editable, o sea, es editable en el momento que estoy generando el recorrido virtual. Pero después de eso ya... Una vez recorrido, no, solamente cambio la orientación de la cámara, ¿ya? Por eso siempre es importante que cuando hago el recorrido, cuando genero el walkthrough, el recorrido virtual, ¿ya?, más allá de la orientación de la cámara, siempre pónganse directamente con un espacio considerable, ¿ya? Porque yo después puedo editar específicamente el bar clip, el far clip, que sería como el offset que tengo con respecto a la distancia de la cámara. Entonces, entre más alejado estoy, después puedo editar más fácil, ¿no es cierto?, lo que estoy mostrando por cada fotograma, ¿ya? Si me pongo muy pegado a la casa, si voy muy pegado a la casa, menos posibilidad de edición tengo por cada frame que me va tomando el recorrido virtual. Entonces, siempre es importante, como consejo, mantener una distancia considerable a la hora de presentar el proyecto.
y el rango de profundidad de la cámara para que no desaparezca el que estoy mostrando. Eso me lo indica acá en la barra de propiedades. Por ejemplo, acá yo tengo activado 30 metros, ¿ya? Que es el mismo punto, ¿no es cierto?, que puedo editar acá manualmente, ya tanto la orientación. Fíjese la barra de propiedades. Por ejemplo, estoy en este frames, ¿no es cierto? Puedo editar la orientación de la cámara y si edito este punto de acá, que es el rango, también se va a editar el far clip offset, que es la separación de la cámara con respecto a lo que estoy mostrando. Hasta qué alcance la cámara tengo. Entonces lo puedo editar manualmente, como también lo puedo editar en la barra de propiedades digitalmente. ¿Ya? Tengo esas dos opciones. Hacerlo manualmente dentro del recorrido virtual o directamente, ¿no es cierto?, ahí en la barra de propiedades, cuánto es el alcance del clip que quiero, ¿no es cierto?, la separación, también lo puedo hacer. Fíjense en este detalle. Cuando genero el recorrido virtual, ¿ya? Si bien es cierto, como me preguntaba su compañera acá, no puedo editar manualmente la altura de la cámara, ¿ya? Fíjense acá en el walkthrough, cuando genero yo el offset, ¿ya? Cuando estoy generando los puntos del recorrido, ¿ya? Por favor pongan atención, acá genero el punto del recorrido, ¿no es cierto? Y al siguiente punto del recorrido, antes de poner el punto de recorrido, lo que puedo generar yo es una altura de la previsualización, ¿ya? Entonces, yo no puedo modificar la altura de la cámara, ¿ya? Pero cuando estoy generando el recorrido, sí puedo posicionar la cámara más arriba. ¿Se entiende, no? No es que pueda pescar la cámara y correrla hacia arriba, no. Sino que cuando yo hago el recorrido virtual, genero el recorrido virtual, por ejemplo, acá le voy a poner, no sé, 2 metros, y voy a seleccionar que en ese punto quiero que esté a 2 metros. Después el otro punto a 3 metros. Después el otro punto a 5 metros. Después el otro punto a 6 metros y así, ¿cierto? Voy editando el offset antes de, o cuando estoy generando el recorrido virtual. ¿Se entiende, no? Después finalizo el modelo, cambio, ¿no es cierto?, los frames para que me muestre la casa, ¿ya? Y después en el video voy a notar, se va a notar mucho más cuando hago la previsualización del recorrido virtual. Voy a ver que va subiendo la cámara efectivamente de acuerdo al offset que le di yo en la posición del recorrido, ¿ya?
Fíjese ahí el detalle. Va subiendo a los 5 metros, 6 metros, y así después puedo bajar nuevamente, pero eso lo hago cuando estoy generando el recorrido virtual. Cuando estoy posicionando los puntos del recorrido virtual, lo puedo hacer. ¿Ya? Una vez que ya genero el recorrido virtual, no puedo manualmente mover la cámara donde yo quisiera, solamente el punto, ¿no es cierto?, el frames, el fotograma, lo que me está mostrando la cámara. ¿Ya? El alcance que tiene la cámara lo puedo editar, pero la posición específica de los puntos del recorrido, eso sí le puedo dar una mayor altura. Hagamos la siguiente prueba. Todos van a probar un recorrido virtual, para ver si se entiende eso de la altura. Van a probar haciendo un recorrido virtual en el primer piso, pero que llegue hasta el sector de la escalera y editan el offset del punto de la cámara y que suba hasta el segundo piso. ¿Me entiendes, no? Vamos a hacer un recorrido al interior de la casa, primer piso, que llegue hasta el sector de la escalera y después el offset lo sumen, ¿ya?, a la altura del nivel del segundo piso para que suba al segundo piso. Se va a hacer un recorrido virtual completo. Primer piso, me muestro en los sectores, llego al sector de la escalera, elevo la posición de la cámara y lo llevo al segundo piso. Después me puedo cambiar de nivel. En el segundo nivel, ¿no es cierto? Hago un recorrido virtual por el segundo nivel. Y después puedo bajar nuevamente y hacer un recorrido virtual completo. También lo pueden hacer en cualquier punto de la casa, no necesariamente, lo ideal sería que subiera justamente por la escalera, pero yo, estando, no sé, en el comedor, en el living, ¿no es cierto?, puedo aumentar el offset, ¿ya?, y pasar al segundo piso directamente. Hay un cielo que hay que eliminar o modificar. ¿En el segundo piso? Desde el primero al segundo hay un cielo que modificar. Pero vamos a pasar directamente, lo vamos a atravesar. ¿Cómo puede ser? En el recorrido virtual, si le edito la altura, puede pasar del primero al segundo piso. La idea es que se entiendan que puedo editar o mostrar partes específicas de mi proyecto, definiendo la altura, ¿ya?
¿Lo pudieron lograr? La idea es que pasemos del primer piso al segundo piso, el recorrido virtual. ¿Ya? De hecho, cuando estoy poniendo los puntos del recorrido virtual, ¿ya? Puedo cambiar los niveles donde está emplazada la cámara. También lo puedo lograr. Fíjense, cuando estoy haciendo el recorrido, ¿ya? Defino el offset del punto de la cámara, ¿no es cierto?, del recorrido, y también puedo cambiar el nivel en el cual estoy emplazado. Entonces puedo pasar de un punto de recorrido de nivel 1 al nivel 2, ¿ya? Me cambio obviamente de nivel para poder ver después específicamente dónde voy pasando. ¿Ya? Una vez que creo el walkthrough, después puedo cambiar los puntos del nivel. Vamos a generar el nivel, ¿no es cierto? Voy pasando por el primer piso, ¿ya? Voy a dar la vuelta acá. Aquí voy a pasar al segundo, ¿ya? Y una vez que listo este walkthrough, puedo ir al segundo nivel y me va a mostrar, ¿no es cierto?, los puntos específicos de la cámara. Entonces ahí voy por el primer piso. Si se dan cuenta, no puedo mostrar el rango, pero una vez que sube al segundo piso, ahí sí puedo editar el rango de lo que me está mostrando, hacia dónde quiero apuntar la cámara, del primero al segundo piso. Y ahí voy editando cada uno de los frames, ¿ya? La orientación de la cámara. Puedo ir cruzando paredes.
vamos a hacer la exportación para tener ya un producto más concreto, algo final. Obviamente entendiendo en el contexto que estos recorridos virtuales demandan no un par de minutos, ¿no es cierto?, para hacer el recorrido virtual, sino que tengo que dedicarle tiempo para hacer un correcto recorrido virtual, mostrando diferentes detalles, ¿ya? Editando los frames durante el tiempo, qué es lo que quiero mostrar, a lo mejor detenerme en una ubicación y hacer una panorámica de 360, ¿cierto? Hacer diferentes videos de animación, diferentes recorridos. Ahora estamos haciendo algo más general, mostrando el proyecto completo, ¿no es cierto?, por el exterior, mostrando el proyecto completo por el interior. Todos hicieron por lo menos un recorrido virtual para hacer la exportación. Ya. Póngase en el Project Browser, ¿ya? Mano izquierda, Project Browser, la pestaña de Walkthrough, e ingrese a la cámara donde tiene su recorrido virtual. Pinche ahí el recorrido virtual, y es el que vamos a exportar. Ya, vamos a tener ahora ya un producto final, algo más concreto, algo que puedo presentar, ¿no es cierto? Obviamente por el tiempo que tenemos de la clase no lo vamos a sacar en realista y en el full renderizado porque obviamente nos va a ocupar mayor tiempo, ¿ya? Pero por lo menos quiero que sea concreto el hecho de haber realizado, ¿no es cierto?, un recorrido virtual y tener ya el producto final, que sería el video, ¿ya? Una vez que estén dentro del recorrido, van a la pestaña de File, mano izquierda superior, Exportación, ¿ya? Y se van a ir a una de las últimas pestañas. Sale Imagen y Animaciones. Y ahí aparece cómo puedo exportar un workshop. De hecho, me aparece la opción de workshop, exportar un workshop directamente, ¿ya? Ahí se abre una pestaña, me dice qué es lo que quiero exportar, hasta qué frames quiero exportar. O puedo darle la totalidad de los frames, ¿no es cierto?, que quiero exportar, el tamaño específico del video, ¿ya? Y también de qué forma lo quiero, en qué Visual Style lo quiero exportar, ¿ya? Repito, por el tema del tiempo, lo vamos solamente a exportar en Highline para tener menor cantidad de recursos, ¿ya? Pero obviamente teniendo una producción digital de un proyecto, deberíamos exportarlo, ¿no es cierto?, en realista, ¿ya? Entonces nos vamos acá a File, exportar, imágenes y animaciones, ¿ya? Y ahí voy a exportar el workshop. Es el tamaño, el formato, los frames, me dice el total del tiempo que va a durar este recorrido virtual, ¿no es cierto? Podría editar yo eventualmente las dimensiones de este video y el Visual Style, que sería, ¿no es cierto?, de qué forma lo quiero exportar, ¿ya? Repito, por el tema del tiempo, para que no se demore tanto la exportación, lo vamos a exportar en Highlight para ver cómo queda este video. Le damos OK, lo guardamos en el escritorio, en su carpeta, ¿ya? Y ahí va a empezar a renderizar, ¿ya? Es como un render específico de cualquier proyecto, pero va a sacar hartos renders, va a ser hartos frames por segundo. Entonces después lo que hace, o cómo funciona este recorrido virtual, es que junta todos los renders, ¿ya? Y se genera un video de animación. Entonces vamos a tratar de generar una exportación para que tengan un producto ya final de su recorrido virtual. Y eso lo exporta generalmente en .avi, va a poder abrirse en cualquier reproductor de video. Entonces, tírenlo a exportar para que lo podamos ver, ¿ya? Y obviamente nos va a generar este recorrido virtual. Repito, ahí se ve bastante feo, ¿no es cierto?, en Highline, pero si lo hago en realista, ¿no es cierto?, y edito a lo mejor los puntos específicos, puedo tener un video ya un poco mejor logrado. Después lo que se hace, obviamente, teniendo este recorrido virtual, específicamente, es que después se hace una animación digital del video. Ya se le ponen letras, se le ponen transiciones, puede unir dos videos específicos mostrando uno el interior de la casa, después que me muestra el exterior, que me muestra una habitación, ya, que me muestra lo específico, ya. Repito, esta es una forma de presentar un proyecto, una representación avanzada de un proyecto. Ya no estoy mostrando solo el plano, no estoy mostrando solo un detalle específico, sino que ya estoy haciendo algo más entretenido, algo más visual,
algo que es más atractivo a la vista. Entonces, si quiero a lo mejor presentar mi proyecto específico, lo puedo hacer también a través de una animación, de un recorrido virtual. ¿Ya? Generalmente en la oficina del proyecto esto es bastante atractivo porque la gente se imagina caminando, que el efecto que da el programa, el walkthrough, da el efecto de realismo a la hora de conocer el proyecto, no solo como un plano, sino que como un recorrido virtual. ¿Ya? Y hoy en día lo que se está ocupando bastante es que puedo después ocupar VR, realidad aumentada, ¿no es cierto? O algunos lentes, ¿no es cierto?, de recorrido virtual, donde yo puedo ponerme los lentes, ¿no es cierto?, ir navegando por la casa justamente con estos recorridos virtuales, los puedo enlazar directamente a un VR, ¿ya? Y ahí se pone un poco más entretenido el tema, ¿ya? Hoy en día se está ocupando bastante lo que es realidad aumentada, recorrido virtual. Veamos cómo queda el producto. Este sería el primer punto, como producto final sería recorrido virtual, ¿ya? La segunda fase sería crear una lámina, la vamos a ver a continuación, crear una lámina pero de detalle estructural, algo que sea más visual, algo más bonito a la vista. ¿Ya? Vamos a esperar que terminen de hacer su recorrido. ¿Alguien pudo hacer el video ya? Sí. Repito, dependiendo obviamente de los frames que tiene, usted puede darle una mayor velocidad, ¿no es cierto?, el recorrido virtual, entendiendo que también puede generar obviamente otro visual style, algo más atractivo, algo renderizado, algo más realista. La idea es que usted pueda navegar por el proyecto, ese es el sentido de lo concreto. Por acá no vieron el video. ¿Está exportando todavía? ¿Cómo se ve? Buenísimo. Hasta ahora no había hecho algo así, pero no. ¿Se corta de uno? ¿No se puede cortar todo junto? ¿Todos los vueltos? Sí, todo Se junto. corta ahora. Yo entro en el vuelto, le digo cortar eso. Sí. Repito, una vez que yo tengo ya todos mis productos, ¿no es cierto?, todos mis videos, después lo que se hace es trabajar justamente con esto, específicamente con todos los videos, y se puede generar una animación un poco más grande, se hace una edición de video, un poco más de diseño digital. Ahí puedo combinar diferentes videos que me muestran a lo mejor un sector de la casa, después el exterior, el interior. ¿Dudas, consultas hasta ahora? ¿Tienes alguna recomendación como en cantidad de frames para, no sé, 20 segundos de presentación? Eso depende de la duración que le quiero dar al video. Nada más. No hay como, no le puedo decir, por ejemplo, no, 100 frames es lo óptimo para trabajar. No, pero así como para 30 segundos son 200 frames. Claro, ¿Hay 300 alguna frames. relación? No hay una relación específica. O sea, yo puedo manejar que, de acuerdo a los frames, le puedo dar que sean tantos frames por segundo. Eso sí lo puedo lograr. Y eso se hace Veamos. por
Porque claro, a uno le dice, no, es un video de 20 segundos. Claro. Entonces, no Es que lo que hace acá la producción digital es que no existe solo un video, sino que se generan diferentes recorridos virtuales y después se combinan en la edición de video, se combinan todos estos videos y se crea un video, no sé, de 5 minutos, que me muestra diferentes sectores. Y eso le explicaba yo que puedo generar un recorrido virtual en una pieza solamente y en esa pieza me puedo durar a lo mejor 40 segundos viendo diferentes detalles de la pieza, haciendo una panorámica 360, ¿ya? Y después se exportan todos estos videos, todos estos recorridos virtuales y después se hace un video completo, ¿ya? Obviamente acá no lo vamos a conseguir hacer un video completo, pero la idea es que, o lo que me interesa es que usted maneje el recorrido virtual y sepa que se puede exportar y sepa que después se puede generar diferentes recorridos virtuales, ¿ya? Eso lo hago directamente cuando voy a hacer la exportación. No, perdón. Acá en la edición de los frames, ¿ya? Yo le indico cuántos frames por segundo quiero. ¿Ya? Los frames son las fotos, ¿no es cierto?, que me van sacando, como los diferentes renders por segundo. ¿Ya? Entonces yo le puedo decir que dure 300 frames y quiero que saque, no sé, 10, 15 fotos por segundo. Son diferentes posiciones de la cámara en 15 segundos. ¿Ya? Eso sí puedo editar. Y eso va a depender de la duración que usted le quiera dar al video, nada más que eso, ¿ya? Perfecto. ¿Alguna otra duda o consulta con respecto al recorrido virtual? ¿Ya? Sé que el tiempo es preciado, pero la idea, repito, justamente era que usted lograra hacer un recorrido virtual, entendiera cómo hacer un recorrido virtual y lograr una exportación de este recorrido virtual. Ya después se puede trabajar de mejor forma, podemos trabajar otro visual style, podemos trabajar uniendo todos los videos, mostrando diferentes tipos de videos, ¿ya? Ahí se vuelve mucho más interesante. ¿Qué programa es bueno para unir los videos? Que sea gratis. Yo, por ejemplo, ocupo para edición de video Final Cut. Final Cut Pro. Es el pagado, pero todo se puede conseguir en el internet. Sí. Final Cut, por lo menos, es el que más me acomoda a mí. ¿Ya? Yo creo que está dentro de los potentes en edición de video. Final Cut. Sobre todo para Mac o para Windows también se puede. Pero Final Cut se lo recomiendo como edición de video. Tiene bastantes transiciones, tiene bastante efectos. Y bastante lúdico ocupar, no es tan complicado. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Vamos al break. Sí, vamos al break ahora. Información. Como está hablando de la conectividad, justo en el patio de aquí. Entonces, para llegar a la sala del directorio, vamos a tener que seguir por fuera. Por aquí derecho. Bueno, hay algunos que ya conocen el patio. Vamos a ver el derecho aquí al patio. O sea, puede regresar va a ser el entonces, el paquete por la vuelta